Noticias. Papá de Santi y Susan me observa cuando Darwin hace un gesto amenazante. Segundos después. Buenas. Bienvenidos una vez más al podcast Un piojo de cabeza. Dos piojos de cabeza. Sí, estamos llenas de piojos, porque como se habrán dado cuenta en el intro, pues el tema de hoy es bastante delicado, entonces necesitamos bastante ayuda para el día de hoy. Para poder entender. Sí, entonces, Vivi, el tema del día de hoy es cuál. De una vez entremos en materia. Bueno, queremos hablar de como esos comportamientos que hemos visto en noticias para los que nos ven de otro país, en Colombia. Han habido recientemente muchos casos pues de violencia, pero también sobre todo violencia pues con la parte de los niños. Entonces es un poco entender que va a ser difícil y creo que es como entender más no comprender, porque pues siempre uno se pone en el lado pues de como de juzgar, ¿no? Sí. Y es difícil como entender, pero De son como señalar esos... al otro. Sí, desde, como... pues igual desde los propios sesgos y condiciones en las cuales uno se ha construido o en las que vive. Sí, porque pues finalmente es como desde el comportamiento moral que para uno y para toda la humanidad es aceptable. Es entre comillas correcto. Entonces son como esos comportamientos violentos que se cometen contra otro o otras personas. Es entender desde dónde se produce o cómo se genera o sus causas, poder como entenderlo. Sí, a mí me pasaba que día como venía en la bicicleta por el puente bajando y entonces una persona se me cruzó y yo, bueno, según las normas tú cruzas por la derecha y la otra persona también tiene que cruzar por su derecha y ese señor no, quería cruzar por su izquierda, o sea, a mi derecha y yo como, o sea, con ese momento él me molestó y yo, bueno, voy a desviar entonces porque él no quería cruzar por donde tenía que cruzar, ¿sí me va a entender? Entonces ya cuando crucé con él yo sentía todavía el malestar y me dije a mí misma, ¿qué tal que esta persona? Sí, mí misma. ¿Qué tal que esta persona, porque ya era un señor grande, adulto, casi adulto mayor, tenga de pronto algún déficit cognitivo y no entienda esas reglas que nosotros entendemos de que debemos cruzar cada uno por su derecho, ¿sí? Sí, o sea, o tenga algún aspecto autista que le cuesta tener como esa empatía o esas normas. Sí, como... entonces no sabemos cuántas personas, o sea, si tú tienes encuentros así, malestares con personas en la calle, en el transporte público, puedan, porque no sabemos qué está pasando en sus cabecitas, o sea, ahí afuera en el mundo y en estas cabezas pues están pasando múltiples cosas, entonces pues no se trata de justificar a nadie, ni a los victimarios, ni a las víctimas, sino tratar de comprender un poco en la sociedad en la cual estamos viviendo de acuerdo a lo mental. A raíz de todos estos hechos, por ejemplo, de los niños que su vida les fue arrebatada por su propio padre, la gente le dice, ¿cómo pudo hacer eso? Es que, y por ejemplo mi mamá me decía, es que no, ¿cómo va a hacer eso? Es que es difícil de entenderlo. Y aún uno, y nosotras que hemos estudiado el comportamiento o entendiendo el funcionamiento del cerebro, bueno, aún para uno también es difícil entender, hasta qué límite llega una persona para cometer uno de los actos más despiadados, que es atentar contra tu propia generación, descendencia, Igual sangre. para darles un poco de contexto, porque no sé si todos lo conozcan, pero pues nosotros lo mencionamos porque ocurrió en el sector donde vivimos, con personas muy cercanas, o sea, realmente muy cercanas, que no eran familiares, no, eran amigos, no. Pero realmente es como tú dices, los vecinos. Como la comunidad, Sí, entonces esta semana, o bueno, para cuando salga el video, ya es la semana pasada, ocurrió un crimen, por decirlo así, no sé si YouTube nos vaya a banear esta palabra, pero un padre, en medio de una situación de, tal vez porque estamos simplemente haciendo suposiciones, de celos en los cuales se deja llevar, se venga de su esposa, infringiendo golpes sobre sus dos hijos, uno de 4 años y otro de 7 años, hasta el punto de que les quita la vida, ¿sí? Entonces, pues los vecinos tratan de auxiliar a los niños, pero ya es muy tarde, o sea, forcejearon la puerta, entraron, sacaron al hombre, casi que lo linchan en la calle, la policía llegó, se lo llevó en la patrulla, evitando que la comunidad pues tomara
tenemos una Tomara loquita acá atrás. la justicia en sus propias manos. Sí, pues está siendo procesado. Entonces los siguientes días, pues a la comunidad se invitó a que se hiciera una velatona, que se acercaran a colocar velas en la casa, en el primer piso, en donde a través de la ventana se veía cómo los niños habían quedado en la cama. Bueno, fue un suceso bastante fuerte que nos puso a preguntarnos por qué pasan estas cosas y que no es el único caso. O sea, hay varios casos que se han dado a lo largo de estas semanas. Y en otros países en años anteriores, o sea, Ujú. pues ya uno se remite a buscar noticias y uno ve, ah, no, lo mismo pasó con 2 niños y una señora en Ecuador, Perú, algo así como el año pasado. Entonces tú dices, no, no es el único, solamente que de pronto este fue más cercano. Entonces, pues, ella quiere participar. Sí, como siempre, ella se quiere jugar hasta acá. Entonces, pues claro, queda como la incertidumbre o como la pregunta de, pero ¿por qué cometió esto este hombre? Sí, que lo llevó a... Porque uno hace eso primero, ¿no? Como, uy, no, pero ¿cómo es capaz de hacer eso? ¿Qué le pasa? ¿Quién sería capaz de hacerle eso a sus hijos? Pero, pues, si pasa, es por algo. Sí. Sí. Entonces es como entender que finalmente una persona que tiene una vida o que ha tenido un comportamiento, podríamos decirlo, tranquilo o no sé otra palabra. Sosegado. Sí, no cometería esto, o sea, hay que entender realmente el contexto, digámoslo así, de este hombre, o sea, en qué se desarrollaba, cuáles fueron sus comportamientos, cómo actuaba, porque muchos testigos decían que no, que era una persona muy tranquila, muy normal, pero resulta que el hombre sí tenía Un trastorno. Cuéntanos, querida Sí. compañera reportera. Días después, ya a través de las averiguaciones, pues salió la información de que él tenía trastorno bipolar y que no se encontraba medicado. Entonces, pues ya más adelante Vivi les explicará un poco acerca de estos trastornos y de las enfermedades mentales, pero en el caso de él, pues es comprender de es una persona que tenía un trastorno que lo lleva a ir a los extremos, o sea, puede pasar por una depresión totalmente profunda, en donde se quiera morir, o pasar a un estado de alteración, de nervios, de De ira. manía, de ira profunda. Sí, que pues obviamente lo llevó a cometer estos actos y si no está medicado, pues peor el cuadro que él estaba presentando, ¿sí? Sí, sobre todo lo que él cometió, que pues finalmente en psicología forense o en términos de género se llama un homicidio vicario. Porque es que atentó contra la vida de sus hijos para vengarse de su mamá. Porque también dicen, y él lo confesó, De la mamá de ellos. de la mamá de los niños, ¿no? Que ella le había sido infiel. Entonces la forma o el instrumento que él encontró para vengarse de ella fue a través de sus hijos. Entonces esta es como la instrumentalización que tiene me lo van a quitar, el presunto homicida Sí. sobre los niños. Entonces es la forma en que yo puedo vengarme de esa persona y vamos a entenderlo más adelante, que es la forma en que yo vuelvo a obtener ese poder sobre esa otra persona. Porque la mujer quería separarse de él y toda esta cuestión, entonces ya como que él sentía, no, ella ya no me pertenece, pero a través de esto yo vuelvo a tener poder sobre ella y puedo como infringir esa venganza a través de los niños. Ok. Entonces también decía que había sido por golpes. Entonces es como entender que este trastorno de bipolaridad hay que también no estigmatizarlo. Sí, porque es que en un comienzo estaban diciendo que dice que les había cortado el cuello, no voy a decir la palabra porque siempre nos toca cuidar mucho las palabras, pero habían dicho que les había cortado el cuello, entonces uno dice, pero pues para eso se necesita mucha más, no sé, como planeación, bueno, un montón de cosas, pero cuando ya salen la información de que fueron golpeados, uno entiende, sí, fue más posible que les haya quitado la vida a través de los golpes y no a través de cortarles el cuello, porque si esa persona está en un estado de vida bastante alterado, pues comienza a infringir los golpes sobre el cuerpo de los niños y no tiene cómo parar. Sí, no tiene como ese autocontrol, entonces se desinhibe, o sea, porque finalmente una de las características de este trastorno es que va de polo a polo, y el polo a polo es que es volado, sí, como... es profundo, o sea, nivel alto profundo de manía de no tengo límites, no tengo control, me desinhibo. Entonces también hay personas que
cometen yo creo que muy actos. seguramente cuando ya él se dio cuenta que los niños estaban inconscientes, como que entró en choque, muy seguramente digo, "Ah, ¿qué fue lo que hice?" Y muchas personas de las que pasan por eso se dan cuenta luego ya que cometieron el acto de, oiga, me pasé, ¿sí? Y no fue mi intención. Y claramente hay una parte de intencionalidad porque pues está su ira y su dolor por sentirse engañado o por querer, como dice Viviana, retomar de nuevo el poder, pero también está el punto de que a nivel cerebral, a nivel químico y a nivel de control inhibitorio, pues no lo puedo hacer, no puedo tener ese control. Es como hablábamos hace unos episodios sobre el trastorno de déficit de atención, que sobre todo en cuanto a la hiperactividad, pues los niños no tienen ese control sobre sus actos como lo tienen otros. Entonces ellos quisieran quedarse quietos, pero les queda imposible quedarse quietos, no porque lo hagan intencionalmente, sino porque hay cosas estructurales y funcionales en su cerebro que no les está permitiendo controlarse o quedarse quietos. Lo mismo pasa en el caso de estas personas con este tipo de trastornos. Sí, sobre todo entender que en el caso específico de él, pues era un trastorno que hace parte de los niveles o denominados trastornos por psicosis. Que en estos es cuando yo escapo de mi realidad. Entonces es cuando, por ejemplo, en la esquizofrenia tengo alucinaciones o empiezo a pensar cosas que realmente están ajenos a mi realidad. Entonces empiezo a tener, a escuchar, a sentir cosas que para mí son tan reales, pero realmente no están ocurriendo. Entonces, varias gente decía que el hombre cuando lo vieron tenía a los niños en la cama y estaba como muy tranquilo. Entonces es como que la gente, pero ¿cómo? Es por esto mismo, porque ellos escapan de su realidad y yo creo que muy seguramente él en su mente, lo que pasó antes con los niños está como fragmentado O olvidado. Entonces dijo, están dormidos los niños. Sí, entonces Puede muy ser eso. seguramente él ni siquiera puede ser consciente del hecho que cometió producto de su manía, porque también en varios casos sí, de estados de cuando ocurren hechos violentos, la persona actúa como con tanta ira, tanto impulsividad, que se nubla su cortes prefrontal, que es el que controla la impulsividad, los hechos, y se nubla también el racionamiento, el control, y muy seguramente pues también se nubla esa forma de yo retomar, y a veces las personas no recuerdan qué fue lo que hicieron. Y pues queremos, o sea, tomamos este caso porque la idea es también explicarles a ustedes cuáles son como estas distintas enfermedades y trastornos a nivel mental para que también puedan hacer una evaluación sobre ustedes y sobre las personas que los rodean para que la próxima vez que entablen relaciones interpersonales con otras personas tengan un poco más de cuidado, tal vez, porque en el caso yo pienso mucho en la mamá de los niños y digo, eh, ¿cómo puede una persona convivir con alguien que es bipolar y estar seguro de que esa persona no te va a herir algún día de estos? ¿Sí? Hace unos episodios hablábamos acerca de las red flags. Entonces, si yo me arriesgo a estar con una persona que es bipolar, pues necesito tener claro que esa persona tiene que estar medicada, que esa persona tiene que estar en controles en psiquiatría. Tengo que tener un espectro muy amplio de qué es lo que hay que llevar a cabo con esa persona. Porque, por ejemplo, una persona que con esquizofrenia, no queremos que sea una persona aislada del mundo, sino que todo lo contrario, se le pueda tratar de tal manera que esa persona pueda ser funcional, ¿sí? Hay unos que pues ya son casos, diría yo, perdidos, pero hay otros que sí, o sea, que pueden ser personas que sí se medican, que están en control, pues pueden tratar de llevar una vida lo más regular posible. Entonces, de hecho, también hay dentro de estos está la depresión, que es, bueno, no dentro de este grupo, sino dentro de otro grupo más adelante, pero que vamos a hablar en siguientes episodios, pero sí que ustedes puedan tener un conocimiento general de estas enfermedades para que lo puedan estudiar en su propia vida y en las personas que lo rodeen. Sí, pues como hablábamos antes, la idea es no estigmatizar porque pues hay personas que tienen esquizofrenia y no por eso quiere decir que vayan a ser violentas, porque también hay tipos de esquizofrenia. Entonces, en este caso, la esquizofrenia maníaca, pues sí es la que, pues obviamente es más severa, más delicada. Lo mismo el trastorno bipolar bien medicado, bien con terapia, con psiquiatría, pues obviamente no va a generar
pues estos hechos. Entonces lo importante es que ustedes entiendan que es necesaria la medicación en estos casos de psicosis. Una persona diagnosticada con algún trastorno de psicosis no puede dejar su medicación, o sea, es como vital, o sea, para toda su vida necesita eso, pues para ser una persona funcional en la Sí, comunidad. o sea, hay unas razones por las cuales esa persona cometió ese acto y hay que descubrir cuáles son. No son ustedes los que van a diagnosticar a esa persona, sino un psiquiatra, que es el profesional que puede medicar a esa persona y que puede realizar los exámenes para saber a nivel neurológico, a nivel del cerebro, a nivel químico, qué es lo que está pasando y cómo se le puede ayudar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el colegio en el que yo trabajo, hace unas semanas pasó también un caso en donde una niña, bueno, voy a ponerle pip a ese, pip, a un compañero menor que ella, porque pues estaban entablando una relación de noviazgo, él terminó con ella y ella decidió llevar al colegio un objeto cortopunzante y utilizar ese objeto cortopunzante en la vida de él, ¿sí? Y el niño en este momento está todavía hospitalizado con muerte cerebral. No han tomado la decisión de desconectarlo porque pues muy seguramente todavía su familia no tiene la facultad para asumir esta pérdida, pero pues es algo muy fuerte que se vivió en el colegio. Entonces nos puso en alerta a decir qué pasó en la cabeza y mente de esta niña para que no pudiese controlar sus emociones y para que la llevara a planear, porque pues ahí hay una planificación. Claro, hay una planeación. No es como, como lo que decíamos del trastorno de bipolaridad, en este momento se me fueron las luces, se me saltaron los tacos y cometí el acto. No, sino que ella tuvo que haber planeado, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Y qué llevo? ¿Y cómo lo escondo? ¿Y en qué momento lo hago? Cuando esté hablando con él y en qué parte, ¿sí? Entonces ya es otra situación más que es preocupante y que no puede seguir pasando. Entonces esas cuestiones de alerta son las que nos han llevado como a esto. Sí, es como entender lo que siempre hemos dicho, no hay que esperar hasta ver los síntomas para decir, bueno, voy a ir a terapia, a buscar para buscar un psicólogo, perdón, o voy a necesitar la medicación cuando ya, no, o sea, es empezar como siempre hemos dicho, conocerme a mí, pero también empezar a conocer con qué persona me estoy relacionando. Y a veces como que entablar una relación con una persona también es conocerla a fondo, pero también no dejarla, porque pues empieza también el cerebro a hacer su función con los neurotransmisores que ocultan y ponen a la persona más bonita, entonces yo no le ve los errores. Sí. Pero si yo conozco esto, tengo que empezar también a buscar de qué forma empiezo yo a analizar la persona. Entonces, venga, pasó esto. Por ejemplo, algo que sirve de esto es la película que salió hace un poco que se llama Romper el Círculo. Entonces, el análisis de esta película es que ella venía de un entorno también de violencia intrafamiliar. De violencia intrafamiliar. Y ella, o sea, algo que para mí fue impactante fue a lo último de la película ver cómo lo que para ella habían sido accidentes que él había cometido contra ella, realmente no eran accidentes, sino que lo había hecho intencionalmente. Sí. ¿Y producto de qué pasa? Porque estamos no siendo conscientes de con quién estamos, no estamos analizando bien los hechos, o sea, andamos a veces como nublados. Entonces también es necesario vivir en el presente y para eso les hemos dicho muchas veces las herramientas de mindfulness, o sea, sentarme yo, respirar, vivir el presente. Y tomarse el tiempo para analizar esas decisiones. Y analizar sobre todo mi cuerpo, lo que me dice cuando estoy con esta persona, cómo me siento. ¿Me siento en paz o me siento intranquila? O cuando hizo este acto, ¿cómo me sentí yo? O sea, ¿qué me hizo sentir a mí en mi cuerpo esta persona que no me está trayendo algo bueno, sí, pero yo trato de justificarlo? No, es que esto fue algo pasajero, no, es que él es de mal genio. Sí, o él es brusco, y sí, ya, y no, pues no es así. Y resulta que al pasar del tiempo el brusco se terminó en casos como estos, que no solo lo acometió contra ella, porque el hombre ya tenía no el hombre de la película, el hombre de los niños, del caso que estamos hablando, ya tenía una denuncia intrafamiliar, sí, tenía hurto, bueno, muchas cosas que yo digo, no, hay que cortar de raíz con eso, así sea que la mujer hubiera tenido que cambiar de ciudad, todo,
pues a veces son cosas necesarias, pero también en estos casos es muy necesario el apoyo psicológico y de pronto esta mujer no lo encontró. Y no sé si ustedes sepan, acá en Bogotá existen las casas de mujer refugio. Estas casas lo que hacen es que resguardan por máximo 2 meses a la mujer, es decir, ella vive en esta casa, tiene alimento, si está con sus hijos también le permiten estar con sus hijos, protegiéndola de la agresión.